Escenas de guerra en Río de Janeiro. Ya se confirmaron más de 60 muertes por los enfrentamientos durante lo que las autoridades han definido como la mayor operación de la historia contra el narcotráfico. Comando Vermelho. Exactamente, una situación absolutamente fuera de control a esta hora todavía en la ciudad de Río de Janeiro, con la incursión de 2.500 efectivos en la favela, en el complejo de Alemão, donde viven 150.000 personas. A esta hora todavía ahí la rebelión de los grupos narcos en ese lugar, Rodi. El sonido. Es guerra. Ahí vive gente, la mayoría trabajadora. Guille, has estado muchas veces en ese lugar. Claro, están los narcos que recibieron a los efectivos policiales así, a bombazos. De esa manera, los integrantes de este grupo narco, Comando Vermelho, recibían de esa forma, secuestrando vehículos particulares de los vecinos y también micros que estaban circulando por la zona para instalar barricadas, incendiarlas e impedir el ingreso de los camiones blindados, de los carros de asalto y también de los más de 2.500 efectivos, Rodi. Tiros e incendios. Esta es la imagen que corresponde justamente a las barricadas, a los incendios también, no solo de vehículos, sino también de viviendas particulares, donde entraron los efectivos militares de las fuerzas de seguridad para intentar dar con los delincuentes. Mirá lo que es eso. Apocalíptico. Una guerra fuera de control, Rodi, reconocida y declarada justamente por las autoridades de seguridad de la ciudad de Río de Janeiro a esta hora todavía. Los medios de Brasil titulaban "Hoy no es Gaza, es Río", para entender lo que hicieron. Aquí hay una barricada. Una de las tantas barricadas que, obviamente, enterados de la situación de la realización de esta operación contención, este mega operativo desplegado por las fuerzas de seguridad, los delincuentes montaron estos escudos protectores, estas barricadas incendiadas para impedir justamente el paso. Así amaneció y todavía a esta hora está buena parte de Río de Janeiro sumida en el terror del narcoterrorismo. Así declaran justamente las fuerzas de seguridad y de la política de Brasil a los delincuentes que están en este lugar, el norte de Río de Janeiro. Una lucha cuerpo a cuerpo de esta manera, adentro de las favelas. Ahí está el registro de un vecino, Rodi, que está registrando lo que está ocurriendo desde el balcón de su casa, mostrando un camión blindado y el avance de los efectivos cuerpo a cuerpo, avanzando en los pasillos de esta favela. No es la única, complejo de Alemão, también la favela Peña. Están ubicadas en la zona norte de Río de Janeiro, ciudad emblemática y turística, por cierto, de Brasil. Y este es el lugar donde se registra lo que está pasando. A cada metro se podía ver, ahí está cruzando un efectivo, un vecino aterrorizado alcanza a grabar lo que está viviendo él a pocos metros del ingreso de la policía militar y la policía civil. Con colectivos y autos cruzándolos en esas barricadas impedían el avance. Ahora, mirá esto. Estos son drones. ¿Quiénes lo manejan? Vas a verlo. Los manejan los narcotraficantes. Tienen la capacidad de disparar bombas desde el aire. Las lanzas desde el aire y obviamente la gobernación de Río de Janeiro ha reconocido que es algo inédito la forma en que ha respondido justamente la milicia de este grupo narcoterrorista con justamente el lanzamiento de granadas y bombas desde drones y también repeliendo el intento de avance de las fuerzas de seguridad. Increíble esta imagen, esto es lo que queda, lo que se ve desde lo alto, desde esta favela, un lugar muy populoso, muy habitado, de enorme cantidad de habitantes que se ve de esta manera justamente con el avance de 2 helicópteros de las tropas militares. En el medio, los ciudadanos. Observa cómo intentan escapar. Guille. Ahí están escapando algunos, otros intentando regresar a sus casas en hora pico porque además hay límite en la frecuencia de los servicios públicos, prácticamente no están funcionando. Está todo colapsado. Y cuando ven un tren o alguna posibilidad de regresar a casa, hacen esto, ¿no? Saltan los molinetes desesperadamente, zona de caos, zona de pánico que no alcanza solamente la zona norte de Río de Janeiro, sino también zonas turísticas como la de Maracaná, una estación de la línea verde donde también se pueden ver imágenes que tienen que ver con la desesperación de los pasajeros, de los vecinos. Los docentes dijeron, vengan a buscar a sus hijos. No había transporte para No había transporte y las escuelas, 45 escuelas tuvieron que bajar las persianas. No recibieron a los chicos porque se enteraron de esta situación, escucharon los tiros, vieron cómo estaba el barrio a esta hora y directamente no abrieron sus puertas. Este es uno de los tantos momentos de entrega. Cercados,
los narcotraficantes, porque todo se inició con una orden de detención de Exactamente, narcotraficantes. y ahí están secuestrando a una mujer. Entraron a la casa los delincuentes, hubo un tiroteo con la policía, secuestraron a una anciana y en el secuestro, cuando entra la policía, le dan el teléfono a la mujer y les pide que filmen a los delincuentes que están escapándose. Hay rastros de sangre en la pared, hay un cadáver allí y empiezan a salir uno tras uno los integrantes de este grupo narco. Ahí están saliendo, vas a ver cómo aterrorizados también ellos, en medio de los gritos de la policía, en esta guerra en Río. Más de 80 detenidos, cifra provisoria, no hay datos concretos, pero así se los estaban llevando, así se estaban entregando justamente. Este es el momento del traslado, lo que significaba todo un desafío, porque seguían los narcotraficantes parapetados, disparando. Hay efectivos muertos también. Hay efectivos muertos, por ahora se habla de 4 efectivos de la policía militar. Allí hay una convivencia de distintas fuerzas de seguridad y hay un problema político realmente muy severo porque están reclamando más ayuda del gobierno federal. Claro, Río está comandada por un gobernador que responde a Bolsonaro y asegura que pidió fuerzas federales y que no recibió esa ayuda. En 3 oportunidades pidió ayuda, lo hizo reiteradamente, no recibió la asistencia en materia de seguridad que estaba reclamando y decidió actuar de esta forma, con una medida judicial, con un respaldo judicial, un mega operativo. Y ahora sí, a esta hora lo que hay que decir es que el gobierno federal está reunido en Brasilia, en plan alto, tratando de definir un plan de acción, cómo ayudar o cómo es la manera de enfrentar esta crisis, un nuevo conflicto que mantiene en vilo a Río de Janeiro y a Brasil, por supuesto. Este es el poder de los narcos. Estas son algunas de las armas secuestradas esta noche, esta tarde. Esto es un estado narco. Aquí manda el Comando Vermelho. Esto es lo que intenta la justicia destruir, ese control absoluto como un estado en sí mismo de una zona de Río de Janeiro. 72 fusiles, armas automáticas, ustedes ven, ¿no? También droga en gran cantidad, handys, equipos de comunicación, un grupo narco sofisticado que tiene su origen en el año 1979, con reclusos que se rebelan a la situación penitenciaria que estaban atravesando en esa década y empiezan a escapar de la cárcel y empiezan a conformar una red de delincuencia que involucra narcotráfico, robo, secuestro y lavado de dinero también, Rodi. Ahí está la imagen, esto es lo que tiene que ver con las imágenes y con, obviamente, las armas que les han secuestrado. Lo inesperado, esta imagen. Eu tô rodando desde cedo, pai. Tá tudo. Drones con capacidad de disparar bombas desde el aire. Esto sí que es inédito, Guille. Inédito y reconocido. Estas son imágenes que corresponden a las fuerzas de seguridad. Tenían muchos de los efectivos cámaras subjetivas en el pecho donde se les permitía grabar parte del operativo. Esto se dejó trascender para mostrar... ¿Alcanzan a verlo? Ese es el momento. Esto se vio en Rusia, Ucrania, pero acá no. Sí. En Brasil. Alta tecnología al servicio de la delincuencia y esto justamente se deja entrever para mostrar el nivel de sofisticación que tienen estos grupos. Claro, y el nivel, el poderío. Insistimos, no hay antecedentes. Es el operativo contra el narcotráfico más grande de la historia de Río de Janeiro. Una discusión política en estos momentos entre el gobierno federal y el gobernador que responde al expresidente Bolsonaro. El sonido es aterrador. En medio de esta favela, la gente, ciudadanos. Los supermercados también. Ven atrás las armas. Sí. Hubo saqueos, hubo desesperación. Ahí están buscando a uno de los delincuentes. Fíjate vos cómo están participando de esa razzia del operativo, una operación militar prácticamente, y la gente del supermercado, los clientes y los empleados que alcanzan a registrar ese momento de tanto pánico. Se vio pasar de la mano a empleados que estaban saliendo, escapando de los tiros y de la violencia. Zona de guerra para Río de Janeiro en ese lugar, con tanta gente que está ahora desesperada, por supuesto, porque no sabe qué va a seguir pasando en las próximas horas. El miedo bajo tierra también. Imágenes del subte. Exacto, esta es la línea de la estación Maracaná,
algo más alejada de la situación de conflicto, pero con la gente enterada de lo que pasa y tratando de escapar cuando llega a la estación, porque tiene miedo, porque se entera, porque le cuenta a los vecinos y porque saben que hacia donde se dirijan puede haber disparos, puede haber enfrentamientos armados, y entonces deciden, como sea, como se pueda, subirse a ese subte, a ese metro y escapar de algún modo. Nadie sabe quiénes son los muertos, porque 5, hasta que comenzamos este noticiero, eran efectivos policiales. Sí. Pero no, el resto no son solo narcotraficantes, también han muertos vecinos en medio de la balacera. Exactamente, estaban las imágenes también de cientos de familiares atestando los hospitales de la zona porque están preocupados justamente Mirá por esto. La salud de sus familiares. Mirá lo que es la autopista, una de las autopistas que rodea. Y autos abandonados, mirá, estos autos fueron abandonados por los conductores, enterados de los tiros, escucharon disparos, en ese video se escuchan disparos, y dejaron los autos en ese lugar, cerca de los barrios, cerca de la favela, y ahí mirá cómo se refugian aquellos que salieron, bajaron de los vehículos, se tiraron a un costado. Tremenda la situación, imagínate el pánico, el temor a escuchar que algo como esto estaba pasando. No es la primera vez que pasa, pero es la más violenta, la más grave que se recuerda en los últimos al menos 25 años, Rodrigo. Y escenas de todo tipo, vas, volvés a tu casa, volvés de tu trabajo y hay detenciones con el riesgo que eso implica a pasos tuyos. Estos son detenciones sobre las autopistas de Río. Exactamente, porque estaban buscando al líder de esta banda, de Comando Vermelho. Estamos hablando de Edgar Alves de Andrade. Tiene 20 órdenes de arresto, tiene 55 años, alias Doca. Tiene un centenar de homicidios. Es el hombre más buscado de Brasil por estas horas y por eso este operativo y por esto parte de los ¿Pensaban que estaba escapando por acá? Posiblemente. Estaban buscándolo por todos lados porque además entraron a estas dos favelas y no lo encontraron. Encontraron a lugartenientes, a gente que colabora con él en la banda, pero no estaba el líder. Todo comienza porque supuestamente había una reunión de cúpula. Por eso buscan sorprenderlos. Pero definitivamente a él no lo atraparon. Al financista de Comando Vermelho sí lo habrían detenido. Un ladero de él. Y algún líder más. Pero fíjate lo que es. Vas en el auto y te aparece un efectivo policial apuntándote a ver si adentro hay alguien. Sí. Mamita. La investigación tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con la preocupación de la expansión de este grupo, Comando Vermelho, a otras partes, a otras ciudades de Brasil, con ramificaciones, no solamente en Río de Janeiro, sino también en el norte. Esto es hace minutos nada más. Camiones blindados que siguen recorriendo distintas zonas de Río de Janeiro buscando a los máximos responsables sobre los que incluso en forma inédita hay una recompensa ofrecido. $20.000, no hay un registro similar en la historia de la delincuencia en Brasil que se pida ese dinero por una persona por este cabecilla. Día de guerra, así está titulando en este momento O Globo. Día de guerra, confirmando hasta esta hora los 64 muertos en estas favelas para realizar estas detenciones, que serían superiores a 80 las detenciones. Más de 80 detenidos hasta ahora, insistimos, cifras provisorias, se tienen que confirmar, se sigue trabajando en el lugar. Esto está pasando ahora, es una noticia en desarrollo, es lo que está pasando después de mucho tiempo. Ustedes recordarán, también hubo un levantamiento semejante en el año 2010, antes de dos competencias importantes, los Juegos Olímpicos de 2016 y también la Copa del Mundo de 2014, cuando la policía quería establecer destacamentos de unidad pacificadora dentro de las villas, dentro de las favelas. Hubo una revuelta justamente como respuesta por parte de los grupos narcos, y esta situación ahora, la actual, está superando en violencia y en cantidad de muertos y detenidos aquella gran crisis del año 2010, Rodrigo. Mirá lo que es esto. La policía parapetada, los efectivos parapetados, todavía adentro de la favela que sigue ardiendo en numerosos lugares, recorriendo paso a paso, buscando a los líderes de este comando narco, dueño
definitivamente de la vida de este lugar, Guille. Un estado dentro Cuando de un vos estado. permitís el crecimiento del narco, es esto. Tienen drones como si estuvieran en Ucrania para disparar granadas a efectivos policiales. No Un se los estado pudo- dentro del estado. Totalmente, no se los pudo detener en su momento y además no solamente la expansión en otros territorios, en otras ciudades, con lo que conlleva esto, con el peligro que representa para todo Brasil, sino también en complicidad y en conflicto con otros grupos armados que también están actualmente realizando tareas muy violentas en Brasil. Mirá, La gente yéndose. Los trabajadores que vivían hasta hoy en estas favelas tratando de escapar con vida. Mirá. Uy, Dios mío. Dios mío. O nego tá peidando, parceiro. En el medio de la locura de una escena, como bien describen los medios locales, de guerra. Se escuchan los disparos. hay enfrentamientos todavía hasta ahora en la zona boscosa de Los Morros, Mirá el esto. norte de Río de Janeiro. Ahí lo sorprende. Ahí lo sorprende. O nego tá peidando, parceiro. Parece que é maluco. Olha lá. Así la gente intentaba escapar de las favelas en medio de los disparos. Insistimos, no han sido detenidos los líderes, todos los líderes que buscaban. Eran varias las órdenes de detención, Guille. Sí, eran 20 órdenes de detención investigando a todas estas personas por lavado de dinero, por narcotráfico, por crímenes, por asociación ilícita. Bueno, todos delitos que obviamente llaman e impactan mucho la atención y con ramificaciones, Rodi, que han llegado inclusive a la República Argentina, porque ustedes sabrán, hace 2 años se realizó un juicio en ausencia de personas que estaban involucradas y tenían que ver con una célula vinculada justamente a Comando Vermelho, Rodi, donde se detectó que estas personas, 3 personas, fueron detenidas y fueron condenadas a 3 años de prisión. Eran ciudadanos bolivianos que tenían que ver con Comando Vermelho. Querían lavar el dinero proveniente del narcotráfico de este grupo narcoterrorista. Y en estos momentos, mientras observamos algunas de las detenciones, de los momentos más dramáticos, novedosamente con un QR, Río de Janeiro, el gobierno de Río de Janeiro, la justicia de Río de Janeiro está ofreciendo dinero para el que es el hombre más buscado de Brasil, el líder del Comando Vermelho. Un centenar de crímenes se le adjudican y un control absoluto de esta zona. Un control absoluto de esta zona. Dueño de la vida y de la muerte. Como decíamos, un estado dentro de otro estado. Escenas dramáticas que se viven en estos momentos en Río de Janeiro. Mirá lo que es eso, Guille. Todo sigue ardiendo. Todo sigue ardiendo en esta, la operación más letal en Río de Janeiro en los últimos 25 años. 64 muertos, más de 80 detenidos por ahora. Esta es la indicación, esta es la información oficial hasta el momento, superando a otras incursiones militares de la policía civil y militar sin ayuda del ejército. En este caso, lo ocurrido también en el complejo Peña en 2021, donde hubo 28 muertos. En Alemão también en 2007 hubo una redada que se recuerda mucho en Brasil, lamentablemente, con visos dramáticos, 19 muertos en aquella oportunidad y aquella gran crisis de 2010, cuando el narco quiso llenar las páginas mediáticas con su violencia, llamando la atención en lo que fue la vigilia del Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos 2016. 64 muertos hasta ahora. 64 muertos hasta ahora. Hace 6 días, Miguel, ¿qué pasaba en este lugar? Bueno, recordamos, Rodi, que hace 6 días hubo 4.000 hinchas de Racing que estuvieron allí en Río de Janeiro. Mucha preocupación de la policía local. Por suerte pudieron volver sin problemas, pero recordamos, 4.000 hinchas estuvieron allí muy cerquita de las imágenes donde estamos viendo ahora. Hubo 4.000 hinchas de la academia en la primera semifinal de la Copa Libertadores. Brasil es el país más elegido por los argentinos. Es en el ranking de viajes al exterior, es el 1 en turismo. ¿Cuántos argentinos hay hoy en Brasil? Sí. Paseando. O sea, Sí. un número indeterminado, al menos por estas horas, y que también estos lugares forman parte de ejercicios turísticos, Guille.
Sí, y llama la atención la enorme preocupación que también genera, obviamente, en el gobierno argentino, porque a esta hora, insistimos, lo que está ocurriendo es que hay una reunión de urgencia en el Palacio de Planalto, en Brasilia, donde el gobierno de Lula está reuniendo a los integrantes de su gabinete y a la máxima autoridad en materia de seguridad de todo el país para definir cómo actuar ante esta nueva crisis de violencia que tiene Río de Janeiro, después de negarle la ayuda en 3 oportunidades al gobernador de Río de Janeiro, en esta disputa política que también mantiene el vecino país por razones que tienen que ver con lo electoral y con lo político. Ahora lo que se dice es que las autoridades están advirtiendo de batallones que están permaneciendo en estado de alerta ante las represalias que seguramente estiman puede haber por parte de las bandas criminales, Rodi. Por eso la preocupación es minuto a minuto. Es que el nivel de organización es infinito. Está claro que es infinito. Por lo tanto, esa respuesta la descuenta. Brasil en un día de guerra. Río de Janeiro. Los habitantes viviendo así. Entre corridas. Al temor posible y real de ser alcanzados y ser ellos también víctimas de la guerra narco. 64 muertos hasta ahora en Río. Enseguida ampliamos.